Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy en el foro Política, Dinero y Cobertura Periodística, Desafíos e Implicancias Éticas en el Ejercicio de la Profesión. Saludamos a nuestros panelistas invitados, Javiera Olivares, periodista de la Universidad Católica, militante del Partido Comunista y actual presidenta del Colegio Periodista. Cabe precisar que es la primera mujer en ejercer la presidencia del colegio desde su existencia. Roberto Sá, periodista de la casa, periodista titulado de UNIAC, quien se ha desempeñado en la cobertura del sector económico principalmente durante muchos años en TVN y hoy es editor periodístico de Ahora Noticias en Mega. Y finalmente Max Colodro, sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en filosofía de la Universidad Católica, destacado analista político y columnista. Muy bienvenido a cada uno de ustedes a UNIAC y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Saludamos también a nuestros docentes y por supuesto a nuestros alumnos de la carrera de periodismo que están presentes hoy en el auditorium y aquellos que también nos siguen a través de nuestra transmisión por streaming a través de uniac.cl. Sin duda, el tema que hoy nos convoca ha copado la agenda noticiosa de los últimos meses y todo indica que la tónica continuará de la misma manera. Ha sido una constante día a día enterarnos de alguna boleta de honorarios ideológicamente falsa, de nuevos vínculos entre la política y el dinero, que han sido noticias recurrentes en los medios de comunicación. Y por supuesto que para el ejercicio periodístico este escenario resulta propicio para el análisis y la reflexión, no solo por el rol que cumple la prensa al informar a la opinión pública y dar a conocer investigaciones que incluso han develado hechos importantes, sino que también porque estas instancias nos permiten profundizar respecto a las implicancias éticas y los desafíos para los medios de comunicación y cuál es el rol que los periodistas tienen que desempeñar en ello. Queremos iniciar este foro con la intervención de Max Colodro, quien semana a semana ha puesto de manifiesto su punto de vista en sus columnas en el diario La Tercera. Y a comienzo de mayo tú publicaste una columna en la cual señalabas, a raíz del caso Soquimich, que este no es solo un asunto de necesidades de financiamiento adosado a un eventual dilema ético, así comenzabas tu columna, respecto a que el yerno de Pinochet habría financiado a políticos que precisamente se opusieron a su régimen. Desde tu rol como analista político, ¿dónde observas los aspectos más altos, los aspectos más positivos y aquellos por mejorar en la cobertura de los recientes casos Penta, Soquimich y Cabal? Partimos de lleno con el tema. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, primero quiero agradecer a la Escuela de Periodismo y a la Universidad UNIAC por haberme invitado y darme la posibilidad de participar en este encuentro con ustedes. A ver, es una gran pregunta, difícil. Yo tengo la sensación de que esta crisis que estamos viviendo hoy día en la política es más que una crisis política, es una crisis que tiene que ver con cosas que para el mundo de las comunicaciones, para los periodistas, son cosas realmente muy importantes. Probablemente si hay dos variables centrales en la crisis que estamos viviendo hoy día son precisamente la variable confianza y la variable credibilidad. Son los dos aspectos centrales que de algún modo recorren lo que estamos viviendo, atravesando hoy día como sociedad. Una crisis de confianza y una crisis de credibilidad. Hemos de algún modo dejado de creer en las instituciones, en los actores políticos. No es solo algo que comprometa a la política, a pesar de que ha estado centrada en los últimos meses, sobre todo producto de esta secuencia de irregularidades o de eventuales ilícitos que hemos conocido desde febrero hasta ahora. Hemos tenido el foco y la atención puesta en la política, pero la verdad es que esta es una crisis anterior al caso Cabal, que es de algún modo el que da el puntapié inicial a esto que hemos vivido en los últimos meses, pero es una crisis también que desde hace mucho tiempo afecta a la Iglesia Católica, a los medios de comunicación, a las Fuerzas Armadas, y yo creo que también influye incluso y afecta incluso en nuestras relaciones interpersonales, en la vida cotidiana. Nos hemos convertido en personas más escépticas, más cuestionadoras,
más exigentes también. Y es muy difícil dilucidar cuál es el origen de esta crisis. Las sociedades modernas son sociedades donde la información fluye con más transparencia. Los medios de comunicación hoy día son medios de comunicación mucho más interactivos, donde la gente tiene un rol mucho más activo también. No somos solamente entes pasivos frente a los medios, que era lo que ocurría antes. Antes uno era o lector o televidente. Hoy día no, hoy día interactuamos con los medios a través fundamentalmente de las redes sociales, interactuamos con la información, somos capaces de generar información nosotros mismos, de generar información en la medida en que opinamos sobre los hechos, nos convertimos también en sujetos de la información. Y yo creo que eso es algo que de algún modo afecta directamente el rol de los periodistas, la manera de entender a la sociedad, la manera de interactuar con las audiencias en general. Es hoy día algo mucho más complejo de lo que era hace 15, 20 o 30 años atrás, sin ninguna duda. Ahora, la crisis de credibilidad que estamos viviendo hoy día es una crisis que tiene que ver con que ya no sabemos a quién tenemos al frente. De algún modo, cuando yo me planteaba en ese artículo que tú mencionas, Constanza, el tema de, bueno, ya no sabemos a quién tenemos al frente, ya no sabemos cómo funcionan las cosas que antes suponíamos que funcionaban de una manera determinada, más o menos clara. Uno no se habría imaginado que personas que fueron opositoras al régimen militar, personas que fueron víctimas del régimen militar, que sufrieron de alguna manera persecuciones políticas, exilio, represión en los más diversos aspectos, terminan finalmente convirtiéndose durante los años de la transición y hasta el día de hoy, que es un poco lo que devela el caso Sokimich, en un círculo de protección de el entorno familiar de Pinochet. Es una cosa muy extraña. Ponce Lerú muy hábilmente, después de haber sido beneficiado directamente por la privatización de la empresa, por la privatización de la empresa Sokimich a finales de la década de los 80, descubre algo que a nosotros los chilenos nos habría costado mucho imaginar. Descubre que la mejor manera de asegurar que esa privatización no sea revisada por nadie, a pesar de que ya el año 89 hubo un acuerdo implícito entre el régimen saliente, el régimen militar y el régimen entrante, el gobierno de la concertación, en el sentido de que las privatizaciones no se iban a revisar, pero había una privatización que podía correr ese riesgo, un riesgo especial y particular, por el hecho de que era una privatización hecha durante el régimen militar, cuyo principal beneficiario había sido el yerno del general Pinochet. Y por lo tanto, lo que se pone, lógicamente y razonablemente, es que esa circunstancia familiar lo coloca en una situación distinta a la de todas las otras privatizaciones. Es decir, ante el riesgo de que esa privatización sí pueda ser investigada y sí pueda ser eventualmente revisada durante gobiernos que vengan después del régimen militar. Y por lo tanto lo que él hace, muy hábilmente, muy astutamente, es financiar a los políticos, fundamentalmente de centro-izquierda, para evitar que esos políticos terminen con la tentación eventualmente de revisar esa privatización. Eso es un poco lo que ocurre, y eso es un poco lo que ha quedado al descubierto 25 años después, el día de hoy, y es de algún modo una situación muy insólita, que hoy día descubramos que buena parte de las campañas, que muchas de las campañas parlamentarias y que también campañas presidenciales de la concertación, de la nueva mayoría al día de hoy, hayan tenido financiamiento de esta empresa, cuyo principal accionista es el yerno de Pinochet. Yo creo que esas cosas de algún modo lo que hacen es ahondar esta crisis de confianza, esta crisis de credibilidad, este escepticismo generalizado en el que estamos viviendo hoy día, donde de algún modo somos puestos ante la circunstancia de no confiar, de tener que desconfiar de todo el mundo, de no poder confiar en nadie. Desde hace algunos años atrás también, probablemente unos 5 o 10 años atrás,
en Chile se empezó a instalar una lógica política, que es una lógica política que nos ha hecho mucho daño, que es una lógica política muy perversa, que consiste en no desacreditar a tu adversario diciéndole, mira, tus ideas, tus planteamientos, tus programas, tus proyectos, yo los considero equivocados, los considero inadecuados para el país, sino que con una lógica distinta, que es decirle al país, mira, mi adversario no es que tenga proyectos o programas inadecuados, sino que sus programas y proyectos tienen letra chica. Es decir, nos quieren hacer trampa. El problema de mi adversario no es que piense distinto que yo, es que es un mentiroso, que les está mintiendo a ustedes y nos está mintiendo a nosotros. Y eso es algo, el tema, la lógica de la letra chica, la lógica del abuso, la lógica de la trampa, fue algo que se fue instalando en los últimos años en Chile, de alguna manera como una lógica de hacer política, la manera de golpear a mi adversario, de deslegitimar a mi adversario, es hablarle al país y decirle al país que el que tengo al frente es un mentiroso. Y lo otro hace exactamente lo mismo con uno. Y por lo tanto lo que estamos hoy día es en una crisis completa, generalizada, donde ya nadie finalmente confía en nadie. Lo vemos hoy día en la situación que estamos afrontando el día de hoy. El día de hoy, 2 de junio, aparece de nuevo mensualmente la encuesta de IMARC. La encuesta de IMARC de hoy día nos vuelve a mostrar lo que ya nos había mostrado la encuesta CADEM del día de ayer, la encuesta semanal, de que tenemos un gobierno al que la gente no le cree. No estamos ninguno de nosotros en condiciones de decir el gobierno está mintiendo o está diciendo la verdad. En lo que sí estamos en condiciones hoy día es de, al mirar los estudios de opinión, decir la gente al gobierno no le cree lo que le está diciendo. Cuando la presidenta sale a decir no hubo pre-campaña, no sé quién financió la campaña, yo nunca tuve idea de esto, me enteré por el diario de los negocios de mi hijo. Lo que está ocurriendo hoy día, lo que muestran las encuestas, es que el país no le cree. Es una crisis de confianza, es una crisis de credibilidad. Y en eso yo creo que los medios de comunicación han afortunadamente jugado un rol muy importante. Yo creo que esta crisis que estamos viviendo hoy día, este momento de incertidumbre, de incredulidad, de falta de confianza, tiene una dimensión positiva, tiene una dimensión que es provechosa para el país y que yo creo que en ese sentido los medios y los periodistas han jugado un rol muy importante en eso, en el sentido de decirle a la gente, mira, esta es la información, esto es lo que está ocurriendo. Ha habido esfuerzos por ocultar la información. El día de ayer vuelve a renunciar un alto personero de impuestos internos y nos vuelve a decir exactamente lo mismo que nos había dicho el director de impuestos internos cuando renunció hace 2 semanas atrás. Hay y hubo esfuerzos del gobierno para evitar que se supieran ciertas cosas. Ha habido presiones de los ministerios, de algún ministerio, para que información que debiera llegar a la opinión pública no llegue a la opinión pública. Y está llegando a la opinión pública gracias a quién? Bueno, gracias a la labor de los periodistas y gracias a la labor de los medios de comunicación. Yo creo que en ese sentido los medios probablemente hoy día juegan el efecto paradójico de estar aumentando nuestra desconfianza, pero de alguna manera de estar alimentando también a una sociedad mejor informada, a una sociedad más transparente. Yo creo que efectivamente en sociedades como la nuestra y en sociedades como la que viene hacia adelante, y con esto voy a terminar, la prensa, los medios, la información va a jugar un rol muy importante, cada vez más importante. La política hoy día es una cuestión mediática, como lo es hoy día prácticamente todo, la economía, la cultura. Los medios de comunicación son hoy día el vínculo para relacionarnos entre nosotros, para conocernos entre nosotros, y en ese sentido la confianza y la credibilidad en los medios también es algo muy importante. Yo de alguna manera creo que va a llegar también el momento en el que vamos a tener una sociedad lo suficientemente madura como para que incluso los medios sean capaces de, así como son capaces hoy día de fiscalizar a los poderes públicos, al poder económico, al poder social, sean capaces de fiscalizarse ellos mismos también, entre ellos. Eso es probablemente una de las tareas que tenemos pendiente como sociedad y que en países como Estados Unidos, por ejemplo, o en algunos países de Europa, ocurre de manera mucho más natural y mucho más cotidiana, que los medios también se controlan, se supervigilizan, se denuncian entre sí.
creo que eso es probablemente una de las tareas pendientes que tenemos en Chile. Muchas gracias, Max. Bueno, a partir de la introducción que realizó Max Javiera, nos gustaría conocer desde la mirada del Colegio de Periodistas cómo visualizan el trabajo de la prensa a partir de estos casos y principalmente qué es lo que ha pasado también con los medios online, quienes han tomado cierto protagonismo, incluso los medios offline que tienen que saber convivir en plataformas online. ¿Cómo visualizas tú qué tanto estamos al día, estamos al debe, qué nos falta desde el punto de vista del ejercicio periodístico? Bueno, mira, ¿se escucha? Sí. Primero decir que en términos generales yo comparto el análisis que aquí se ha hecho cuando se plantea que efectivamente estamos ante una situación de crisis. Y también comparto que creo que esa crisis tiene mucho que ver con una crisis de credibilidad, con una crisis de confianza en una institucionalidad que hoy día ha ilustrado su lado más feo, que probablemente algunos sospechábamos, otros lo habían insinuado anteriormente, pero la verdad es que hoy día tenemos pruebas fehacientes. Nadie podría decir, ni siquiera sugerir, que la institucionalidad política, que la mayor parte de la institucionalidad partidaria hoy día está puesta en cuestión, y está puesta en cuestión por malas prácticas que no solamente son, uno podría decir, ejercicios éticos, ejercicios políticos poco éticos, sino también hay ilícitos, ilegalidades que ya, o han sido reconocidas o están en proceso de ya confirmación definitiva. Entonces, efectivamente me parece que hay una crisis. Ahora, yo le agregaría un condimento más o una característica más a esta crisis. Y yo diría que es una crisis algo dijo Max, pero yo lo quisiera profundizar, de una manera de hacer política. Es decir, lo que se está cayendo es un paradigma. Estamos ante, me parece a mí, la caída de un paradigma político que hasta el día de hoy había dado relativo resultado y relativa credibilidad, con mayor o menor participación dependiendo de la elección en curso, digamos, pero que había tenido una cierta credibilidad que permitía seguir de la misma manera. Y cuando yo digo que se cae un paradigma, a mí me parece que el paradigma que se cae es el paradigma de la manera de hacer política asociada finalmente al término de la dictadura y el inicio de la transición. O sea, esa manera, ese modus operandi que implicaba, ¿verdad?, definir un montón de cosas, muchas definiciones políticas, sin una participación efectiva de la sociedad, por ejemplo, de poder financiar determinadas campañas o precampañas, o como queramos llamarlo, de la manera en que hemos conocido que se han financiado, son paradigmas que a mí me parece que hoy día se caen, y se caen de bruces, y se caen con una sociedad más participante, más activa, que en vinculación incluso con algunos de los partidos puestos en cuestión, igual está siendo una sociedad crítica. Es decir, el estudiante que está ahora ya no debatiéndose entre la vida y la muerte, entiendo y me alegro mucho por eso, pero sí que está muy grave, digamos, es hijo de una familia que proviene, que tiene una vinculación directa con lo que fue la Concertación. Yo lo pongo no como una situación anecdótica, sino como decir que hoy día incluso las propias bases militantes de los partidos que hoy día están puestos en entredicho están siendo críticas y autocríticas con el ejercicio de ese modus operandi y esa manera de hacer política que finalmente tiende a emparentar a quienes defendieron la dictadura de quienes fueron perseguidos por la dictadura. Una cosa que hace 10 o 20 o 30 años atrás hubiésemos dicho que era un sinsentido, ¿no? Pero ocurre que está pasando. Entonces me parece que lo interesante de esta crisis, con lo dolorosa que puede significar, me imagino, para todos los que están siendo cuestionados, para lo que muchas veces incluso algunos han denominado la casa de brujas de los medios de comunicación, a propósito de que se mencionan o se vinculan quienes no necesariamente tienen una participación directa en los hechos. Pero me parece que con todo lo doloroso que eso puede ser para la sociedad y para los supuestos involucrados, que por cierto tienen presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, me parece que es una crisis que puede tener una finalidad positiva. Y la finalidad positiva creo que puede tener que ver con que con la caída de este paradigma, de esta manera, de este modus operandi de hacer política y de dar discusiones sociales, vamos a tener que pensar en uno distinto. Vamos a tener que construir, y esta vez construir con más participación, porque de lo contrario volvemos al punto inicial, que es la ilegitimidad o falta de credibilidad sobre los procesos políticos que hasta ahora se han dado de la manera en que ya describíamos.
Me parece que ese proceso de construcción participativo, de un nuevo paradigma, de un nuevo modus operandi de hacer política, de poder participar desde el punto de vista, es, digamos, una posibilidad interesante de fortalecer la democracia. Y en esa medida me parece que el rol de los medios de comunicación evidentemente es importante. O sea, nosotros podríamos mirar dos cosas. Uno, que es lo que bien describía Max, es el rol que han tenido los medios de comunicación en todo este proceso que hemos ido conociendo y donde sin duda las distintas plataformas mediales y en particular yo diría la digital han tenido un papel importante. Podemos mirar ese proceso, que creo que es interesante mirarlo, digamos, pero me parece que un proceso quizás que se ha mirado menos y que es interesante también mirar es, bueno, ¿qué es lo que le vamos a pedir a los medios de comunicación ahora? Porque efectivamente han cumplido un papel, y un papel, uno podría decir, positivo. Han develado situaciones ilícitas y antiéticas que desconocíamos. Y lo han hecho además de manera, digamos, muy profesional, uno podría decir, con excelentes investigaciones. Tenemos hoy día además la experiencia del portal de CIPER, ¿verdad?, que también ha jugado un papel en este y en otros procesos de investigación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué viene ahora? Y algo anunciaba Max cuando él decía, a lo mejor hay algo que todavía nos falta hacer en torno a los medios de comunicación. Porque una cosa es cuestionarnos como periodistas, y en el caso nuestro como gremio, poder decir, bueno, ¿cuáles son los desafíos éticos que nos abre esto? Es decir, ¿cuánto tuvieron que definir y cuánto tuvieron que cuestionarse probablemente éticamente aquellos periodistas que sí y aquellos comunicadores que sí avanzaron en la investigación de estos procesos? Y ahí a lo mejor nos van a poder entregar mucho más detalle aquí en este debate, digamos, en este foro. Pero junto con ese debate ético también uno se puede cuestionar, bueno, ¿cuánto las plataformas mediales finalmente están preparadas y efectivamente tienen estructuras lo suficientemente democratizadas para poder avanzar en esta o en otras discusiones o en otras coberturas que puedan ser tan o más peleagudas que esta? Y lo planteo, me parece, de manera muy, diría yo, no porque lo plantee yo, pero me parece muy oportuno en el sentido de que justamente en estos días hemos conocido, por ejemplo, que un miembro del directorio del canal público de Televisión Nacional de Chile está involucrado en uno de los casos que estamos criticando. Me refiero a Cristian Leay, ¿verdad?, ex parlamentario, el miembro del directorio, digamos, de TVN, y que está vinculado al caso Penta. Digamos, no directamente él, entiendo que es una cuñada, la nuera, ok, la nuera. Pero ha salido mencionado en el caso y no hemos tenido ningún planteo público, ni de TVN, ¿verdad?, ni el presidente del directorio, y entiendo que el señor Leay dio una entrevista. Yo lo planteo porque me parece que esas son discusiones que también hay que dar. O sea, en algún momento, y en este proceso de caídas de paradigmas de viejos modus operandi de hacer política, donde la sociedad está exigiendo más participación, donde hay organizaciones de la sociedad civil que están queriendo opinar respecto de las institucionalidades democráticas que tenemos, me parece que la opinión que es necesario dar y que estoy convencida de que en algún momento va a surgir más masivamente respecto de la institucionalidad mediática es una discusión que no hemos dado y es una discusión que hay que dar. Y entonces esa discusión implica preguntarse, por ejemplo, respecto del rol de Televisión Nacional en esta y otras materias. Esta es una materia que sin duda es compleja, que nos ha hecho pensar, que nos ha hecho cuestionar muchas cosas y maneras de funcionar de la institucionalidad, pero han habido muchas otras coberturas. Aquí hay varios estudiantes y se recordarán, por ejemplo, que en el año 2011, en plena explosión estudiantil, Televisión Nacional en sus distintos noticieros daba la noticia respecto del movimiento estudiantil con un encapuchado detrás, una foto de un encapuchado detrás. Y no solamente el Colegio de Periodistas, sino que también connotados abogados, el Consejo Nacional de Televisión, tuvieron que salir a referirse y a denunciar de que eso era antiético, que no es posible que periodistas, no es correcto, no es ético, que periodistas y comunicadores, ¿verdad?, entreguen determinadas informaciones, entregando una información que confunde o que es distinta del contenido en la imagen o en este caso en una fotografía. Por lo tanto, yo quizás es un poco egoísta, pero lo que más me alegra de toda esta discusión es que finalmente vuelve a poner el tema de los medios de comunicación sobre el tapete y nos obliga entonces a por lo menos pensar el debate de fondo, que insisto, creo que tiene que ver con el tema de las estructuras mediales que tenemos en Chile. Y ahí, antes de terminar, yo quisiera decir que cuando hablo de la estructura medial, me refiero a poder cuestionarnos, insisto, no solamente, bueno, el rol de TVN ya lo mencioné, pero no solamente me refiero a eso, me refiero, por ejemplo, a los niveles de concentración de propiedad que hay en los medios de comunicación.
al efectivo pluralismo que tenemos en los contenidos y en los correlatos editoriales que se producen a propósito de esa concentración de la propiedad. Y eso no es un debate antojadizo, no es que lo plantee yo, ni el Colegio de Periodistas, ni los sindicatos de trabajadores de los medios. Eso lo plantea la legislación internacional en materia de derechos humanos. Es decir, el derecho a la libertad de expresión de una ciudadanía, de un pueblo, de un país, de una democracia, se fortalece y se cuida y se garantiza en la medida en que tú tienes una estructura de medios plural, donde la concentración de la propiedad tiene límites, donde tienes un espectro radioeléctrico repartido idealmente o cercanamente a 3/3, uno para medios privados, efectivamente un tercio para medios de carácter público. Cuando digo público me refiero a los medios vinculados al Estado, por cierto, no al gobierno. Podremos analizar después el rol que tuvo, por ejemplo, el diario La Nación. Y un tercer tercio dedicado a los medios de carácter social, sin fines de lucro, comunitarios, universitarios, cuestión que en Chile estamos lejos todavía, desgraciadamente, de hacer. Entonces, yo termino diciendo que creo que esto nos abre la oportunidad de dar ese debate de fondo, de pensar qué canal cultural queremos, qué directorio queremos que tenga, si nos parece bien que miembros del directorio del canal público Televisión Nacional estén vinculados a los casos de corrupción, y de qué manera vamos a garantizar que existan también no solamente medios privados, que tienen que tener una regulación en su propiedad, sino también medios públicos, insisto, y sociales o sin fines de lucro. Gracias, Javiera. Gracias. Vamos a retomar ese tema. Te adelantaste un poco porque, de hecho, a partir de la encuesta CEP, todas las instituciones, prácticamente en su mayoría, salen con los índices de confianza bastante bajos. Los medios de comunicación, a excepción de la radio, también sufren de esta crisis de confianza, pero nos gustaría retomar ese tema contigo, pero pasar a Roberto, porque se ha hablado mucho respecto del rol de los medios de comunicación, del trabajo periodístico, pero nos gustaría que tú profundizaras o contaras básicamente cómo esta situación se da en la discusión de la pauta, en la discusión del día a día, en la definición de los temas, cómo estos elementos atraviesan dentro del trabajo diario que tienen que realizar ustedes, y también en qué medida sientes tú que las rutinas periodísticas han tenido que verse modificadas en cierta medida. Sí. Hola, muy buenos días. Bueno, primero quiero agradecer de estar presente en este debate, en este panel, en la universidad que me formó como periodista. Ya con eso estoy feliz por eso. Lo otro también agradecer de que sea en una casa de estudio, con la gente, con los muchachos que están estudiando periodismo, que se haga este tipo de debate. Creo que es muy, muy necesario. Creo que los estudiantes de periodismo y los mismos periodistas estamos frente a un desafío enorme frente a este nuevo mundo que se está viviendo. El periodismo creo que tiene que volver a su esencia de un rol absolutamente fiscalizador fuerte, que esté ahí con una lupa gigante viendo que nadie se pase de la raya. Y aquí nosotros estamos jugando y vamos a jugar y tenemos que jugar un rol muy importante. Y también ahí lo que han mencionado también Max y la Javiera, el tema de la ética, el tema de la concentración de medios, van a ser temas que hay que discutir, hay que verlo. El tema de la ética, yo me acuerdo aquí en Unidad, yo tuve un ramo de ética, creo que me imagino que todavía lo siguen teniendo, ¿no, muchachos? Y clave porque yo me acuerdo cuando estudiaba, lo encontraba que era una lata, pero después te das cuenta de que no, que te ayuda, que te da un marco en el cual moverte y realmente es absolutamente necesario. Es tan importante como instrucción al periodismo el ramo de ética. Sí, así yo ya lo veo ahora que ya estoy ya más metido en los medios. Respecto de la pregunta propiamente tal, bueno, he tenido la suerte de vivir esta crisis, como la han llamado, que lo encuentro también que es gravísima, muy grave, en distintos medios. Una parte en TVN, porque estuve en TVN y me cambié, ahora estoy en Mega, y también en la radio cooperativa, donde también trabajo. Por lo tanto, tengo distintas miradas de la televisión pública, un canal privado, y también una radio que es una de las radios más influyentes de Chile. Sí, y efectivamente, esto ha trastocado todo, ha modificado todo, ha llevado a hacer esfuerzos de todo tipo. Poner un ejemplo, por ejemplo, Canal 13 ha tenido que reclutar gente de diarios para hacer las investigaciones, ayudar en las investigaciones, porque la gente de diario tiene una expertise distinta respecto del periodista de televisión
para este tipo de investigación que es muy acucioso, que es mucho de meterse ahí en la investigación con el fiscal, tratar de conseguirse un expediente, tratar de lograr entonces tener antecedentes que de alguna u otra forma no se van a lograr, y que para mí ha sido muy importante. En su momento, esto cuando recién partió con el caso Penta, se criticaba mucho esto de las filtraciones. Benditas filtraciones, porque eso ha permitido que haya información para la gente. Benditas filtraciones. O sea, eso se criticó, ¿no? O sea, por favor, si eso no había, la gente tenía que tener acceso a lo que estaba ocurriendo cuando partió el caso Penta. O sea, yo aplaudo a todos esos periodistas que lograron eso con sagacidad, como sabueso, de lograr una filtración de lo que estaba ocurriendo en el caso Penta. De lo contrario, no lo sabríamos. Claro, y ahí salían quienes estaban acusados, decían esto es solo filtración, y llamaban ahí, llamaban incluso periodismo irresponsable, y después los vimos todos pidiendo disculpas, saliendo ahí, dando conferencia de prensa y haciendo puchero. Así, eso por una parte. O sea, ha modificado. Canal 13, en Televisión Nacional también se ha hecho lo mismo, en Mega también hemos tenido que crear un equipo de investigación, y bueno, y también, ojo, revisar, como decía un profesor de aquí de esta universidad, Ramírez Capelo, corregir. O sea, porque aquí estamos hablando de cosas que son tremendamente delicadas, de honra de las personas, de problemas de Estado que tienen que ver con la Presidenta de la República, con un ministro del Interior, con un organismo que es tremendamente importante para el funcionamiento de este país como el Servicio de Impuestos Internos. Entonces sí, ha trastocado, ha cambiado el modus operandi de los departamentos de prensa, el trabajo del departamento de prensa, las formas de enfrentar o de trabajar las noticias, sí, ha cambiado, se han reforzado, se han tenido además que hacer en los medios de comunicación conversaciones, tomar café en la mañana con los abogados para ir entendiendo, porque a veces estos temas son complejos, los periodistas no somos especialistas en todo, queremos serlo, pero no lo somos. Entonces también ahí eso es tremendamente relevante. Y de ahí entonces más, ahora lo que viene también, bueno, claro, la Javier habla de una salida, sí, una crisis con una salida, una crisis importante, dice Max, yo lo veo, esto que en un momento fue, pero de color hormiga, ahora pareciera que se ha disipado un poco, pero ahí, y ahí la noticia para ustedes muchachos que están estudiando periodismo, es que esto también abre un abanico de posibilidades para nosotros. Aquí, en esta crisis, por ejemplo, han tomado tremenda relevancia medios que son alternativos a los tradicionales. Han sido ellos, y yo soy un hombre de televisión y de radio, pero lo reconozco aquí, han sido ellos los que han llevado la batuta de este tipo de investigaciones. Me refiero básicamente a algunos portales de internet, ¿por qué no nombrarlos? CIPER, que ha hecho un tremendo trabajo, el de Clinic también, que ha hecho un tremendo trabajo, el Mostrador también lo propio, bueno, la página, la revista ¿Qué pasa? También ha hecho. Entonces, por ahí también, ojo con eso, porque son medios que se están en medio. La buena noticia es que esto los ha validado. Lo ha validado y lo ha masificado. Y eso es súper bueno para nosotros los periodistas. Lo ha masificado. O sea, más gente. O sea, mi mamá el otro día estaba viendo CIPER. O sea, una cuestión que yo. Bien CIPER, me dijo. ¿Qué? Bien CIPER. Porque, o sea, eso ya para mí refleja. Y eso es para nosotros una buena noticia. Porque son medios alternativos. Son medios que no eran masivos, eran más bien de una élite. De la gente, de los lectores o de los asivos de las noticias, y ahora, bueno, hay incluso una fuente de trabajo, una oportunidad de trabajo, se han validado y ellos han llevado el tambor batiente, y creo que eso también es tremendamente relevante para enfrentar uno de los temas que hablaba la Javiera, que es un poco la concentración de medios. Este tipo de medios de comunicación han pinchado esa burbuja de la concentración de medios y han llevado temas que quizá bajo el status quo de otro año, quizás no hubieran sido develados. Y estos medios han pinchado esa burbuja y han jugado un rol tremendamente importante. Ojalá, y aquí una reflexión también, más empresarios, más periodistas empresarios, vayan viendo que esto es una alternativa viable, de investigación seria, independiente, y puedan tomar ese mismo camino, porque aquí esto que hemos visto, esta crisis que vamos a enfrentar, tiene para largo rato,
Y nosotros necesitamos un periodismo que sea muy, muy, muy acucioso, como Medel, un pitbull, que tome ahí, y ahí, bueno, esos llevan este amor patiente, y nosotros también, de los medios más tradicionales, también tenemos el desafío de estar a la altura de eso. Lo hemos ido de repente por ahí, nos vimos, chuta, nos llegó como un combo todo esto, pero estamos reaccionando, pero también el desafío para los medios tradicionales, los canales de televisión, las radios y los diarios. Así que eso es lo que quería plantear bajo esa pregunta. Gracias. Quisiera retomar, Javiera, lo que tú anticipaste en cierta medida, que efectivamente en la última encuesta CEP hay una baja en la confianza en prácticamente la mayoría de las instituciones que toma la muestra, y la baja hacia los medios de comunicación también ha mantenido esa tónica, a excepción de la radio, que es la única que se mantiene, y está dentro de una percepción positiva para la opinión pública. Y a eso se suma lo que tú comentabas respecto al caso de TVN, y que además está el caso también de Jaime de Aguirre, que también se vio involucrado. ¿Dónde identificas tú que debería idealmente, hablando a propósito de esto que tú dices, este cambio de paradigma, ocurrir estos cambios para mejorar la confianza de la opinión pública hacia los medios de comunicación? ¿Hasta qué punto esta crisis se presenta como una oportunidad? Y si crees que necesariamente el tema pasa por la concentración de medios. Yo creo que pasa por varios temas, pero obviamente hay un problema estructural que desde mi punto de vista y del punto de vista del Colegio de Periodistas tiene que ver con la concentración de la propiedad, que finalmente, obviamente, tiene un correlato editorial. O sea, a mí la otra vez me preguntaban, y yo decía, me preguntaban a propósito de la objetividad. Yo no saludé no saludé este espacio, en realidad, quizás debía haberlo hecho, pero me alegro mucho de que exista. Lo que me alegra más todavía es que no ha sido el único. Han habido muchos espacios de debate sobre estos temas en distintas universidades que se están dando, lo que es muy interesante, porque abre la posibilidad de que exista pensamiento crítico respecto de la materia. Y a veces a los periodistas y a las facultades de comunicaciones como que nos cuesta un poquitito. Estamos tan atareados con el quehacer del día a día que nos cuesta sentarnos a pensar qué está pasando con ese día a día, desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista de qué estructura de medios tenemos. Por eso que me parece muy importante que este y otros espacios se estén abriendo, y creo que tenemos que insistir en que se fortalezcan. Ahora, les comentaba que me preguntaban respecto de la objetividad, y yo reitero aquí, y es lo que hemos dicho siempre, o he dicho siempre también, que tiene que ver con que yo creo que, a propósito de la ética y de la deontología, es un error, desde mi punto de vista, pensar en este periodismo absolutamente neutral, absolutamente objetivo, absolutamente desentendido de lo que el sujeto que está cubriendo, que está haciendo la cobertura, el reporteo, por decirlo en palabras coloquiales, va a tener, porque es un sujeto. Entonces, evidentemente, ese sujeto es difícil pedirle que se desentienda de su historia pasada, de lo que traiga, digamos, su código valórico familiar, que vaya con la mente en blanco a reportear. Exacto, es un poco iluso, diría yo. Y yo me acuerdo haber tenido estas discusiones incluso cuando estudiábamos en la universidad, digamos. Y yo entiendo que en general, a lo mejor algún profe me va a retar aquí, pero yo entiendo que en general se avanza en ese sentido. Que más que pedir objetividad neutral y pura, es en el fondo pedir que desde esa subjetividad que cada cual tiene, por razones obvias, haya una vocación de veracidad. Es decir, de enfrentarse a una situación con respeto a la ética periodística, a la deontología, y con la intención de ser efectivamente veraz. Por eso que yo me sumo a lo que se decía aquí: corregir, revisar, analizar, estudiar con cuidado. Ahora, ¿por qué planteo eso? Porque me parece que el problema que tenemos cuando tenemos una situación de concentración de la propiedad de medios de comunicación, una de las más altas de América Latina, junto con Perú, Guatemala probablemente, uno dice, bueno, esas líneas editoriales que tienen todo el legítimo derecho de ser subjetivas, porque las líneas editoriales imprimen una lógica particular en cada medio, y está bien que así sea, es parte de, digamos. La pregunta es entonces, ¿cuánta diversidad de líneas editoriales tenemos? Es decir, ¿cuánta posibilidad real y efectiva hoy día tenemos de que existan este tipo de medios alternativos, que finalmente fueron los principales persecutores de coberturas que nos contaron cosas que desconocíamos? Entonces, yo creo que tenemos muy poco pluralismo, o insuficiente pluralismo para los estados de nuestra democracia, para el estado de nuestra democracia de hoy. Tenemos insuficiente diversidad editorial. Tenemos una altísima concentración que además está centralizada con contenidos
digamos, de la región metropolitana y que muchas veces no reconocen contenidos que son distintos. Ustedes conocen perfectamente, no creo que les esté diciendo nada nuevo cuando yo les digo, por ejemplo, que el duopolio de la prensa escrita incorpora desde Arica a Punta Arenas prácticamente el 90% de los medios impresos. Y probablemente tampoco será novedoso decirles que la televisión universitaria masiva casi ya no existe, que ha sido privatizada, que hoy día tiene, lo sabemos, digamos, que hoy día tiene una importancia del capital extranjero verdaderamente, digamos, preponderante, mayoritaria en las propiedades de los medios. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, bueno, ¿por qué la gente estará notando esto? ¿Por qué la gente no le cree a los medios? ¿Por qué las encuestas hoy día ilustran que hay poca credibilidad en la mayoría de las estaciones televisivas, en la mayoría de los medios impresos? Y haciendo una hipótesis, yo me atrevería a decir que incluso a propósito de lo que se ha mencionado aquí, del rol que tienen los medios de poder ser, ¿verdad?, espejos de nosotros mismos como sociedad, me atrevería a decir que la gente probablemente es incrédula porque se ve poco en los medios. Es decir, no se reconoce a sí misma. No hay espacio, o hay muy poco espacio para ser justa, hay muy poco espacio para que la sociedad civil, organizada y no, la sociedad, el pueblo, la ciudadanía, como prefieran llamarlo, se vea reflejado en los medios de comunicación masivos. Sobre eso mismo, acotar una cosa respecto del directorio de Televisión Nacional, donde yo trabajé 10 años. El directorio de Televisión Nacional tiene una composición que era lo que sacaba de sacar el antiguo sistema político binominal. Es un directorio binominal y refleja esa antigua forma de hacer política quizás de determinada la dictadura, comienzo de la democracia, que funcionó, ¿no? Quizás en ese momento, que es concertación, alianza. Y eso está reflejado en el directorio de Televisión Nacional. Y eso hay que cambiarlo, porque ya, o sea, ahí no está reflejado, por ejemplo, minorías mapuche, étnica, no están reflejados otras corrientes políticas que hay ahora que tienen su relevancia, no están reflejados regiones ahí en ese directorio, no están reflejados la sociedad civil en ese directorio. Entonces, por ejemplo, ahí ya tenemos un problema. O sea, el directorio de Televisión Nacional es binominal. Sí, yo para terminar nomás diría que en el fondo, bueno, nos podríamos ir deprimidos y decir tenemos aquí un problema tamaño tremendo, pero en realidad yo creo que más bien lo que hay que salir pensando o quedarse con la sensación de que debe ocurrir, que quienes tenemos noción de esta problemática y quienes entendemos que es una problemática no solamente de los periodistas, de los comunicadores, sino de la democracia toda, porque en la práctica el discurso que debiera ser público, el espejo que debiera ser de la sociedad, no lo está haciendo, no en su diversidad. Entonces, el deber que tenemos un poco es, creo yo, visibilizar esta problemática, incidir en que esta problemática se debata, y me parece a mí hacer entender al Estado de Chile que tiene que tomar este problema, dejar de lado su conducta típica desde el fin de la dictadura, el inicio de la transición hasta ahora, que ha sido que la mejor política de comunicación es no tener política. En realidad necesitamos una política pública en esta materia. Y necesitamos una política pública en esta materia que se haga estas preguntas. Que se haga estas preguntas respecto de los medios que tenemos, la cantidad de pluralismo, insisto, los directorios de los canales públicos. Yo no mencioné el caso de Aguirre, que es absolutamente, bueno, importantísimo y ya sabemos en qué terminó, pero no lo mencioné no porque me parezca poco importante, sino porque me parece que el canal público, la televisora pública, tiene todavía, digamos, el deber aún mayor. O sea, en este caso un capital extranjero reaccionó más rápido que la televisora pública respecto de cuestionarse qué ocurría cuando uno de sus directivos principales estaba vinculado a un caso de corrupción. Yo no tengo claro, ni estoy diciendo que ambos casos tengan que resolverse de la misma manera, no lo sé. Solo me planteo que tiene que abrirse la discusión y que yo esperaría un pronunciamiento del directorio de TVN. Entonces, son temas que el Estado de Chile tiene que tomar, son temas que por lo demás algunos de ellos están tímidamente, pero están algunos en el programa de la nueva mayoría, por lo tanto con mayor razón debemos exigirlo. Entonces me parece que el deber hoy día es justamente insistir, y de las universidades, insistir en que este debate se dé y sea un debate de Estado para fortalecer la democracia.
Max, a propósito de esto de la falta de confianza de la opinión pública hacia los medios de comunicación, hablábamos si es que efectivamente este tema de la concentración de medios lo está percibiendo o no la opinión pública. ¿Tú crees que esta desconfianza de la opinión pública hacia los medios de comunicación tenga relación con este tema de fondo, o quizás tú crees que se atribuye a otro tipo de factores, a la no visibilidad de la persona a pie, por ejemplo? ¿Dónde visualizas tú que pueda estar esta desconfianza a ti, que además te toca visitar distintos programas de televisión en distintos canales? Yo tengo la sensación de que la crisis de confianza es una cuestión mucho más grande, mucho más general, que toca a los medios de comunicación, porque de alguna manera los medios de comunicación son parte de una sociedad que está siendo cuestionada, de alguna manera. Están siendo cuestionadas sus lógicas, sus actores, sus discursos, su manera de enfrentar los problemas, las cosas que nos dice, las cosas que se niega a decirnos. Y yo creo que en eso la desconfianza, como decía, creo que tiene una dimensión muy positiva, y que a mí en lo personal me parece muy importante que estudiantes, particularmente estudiantes de periodismo, se paren frente a los medios, frente a las interrogantes que de algún modo se hacen desde el espacio público, con el mismo rol cuestionador que hay hacia el resto de los actores, frente a los medios de comunicación también. Yo creo que uno está acostumbrado a leer los diarios todos los días, a escuchar la radio, a mirar televisión y escuchar los noticieros, y yo creo que en eso uno tiene que estar constantemente haciendo un ejercicio crítico como ciudadano. Yo creo que es imprescindible que uno compare qué es lo que le dice un medio respecto a una noticia y qué es lo que dice el otro, por qué la línea editorial de un diario está enfocada en una dirección y la de otro diario está enfocado en otra. Yo creo que ese es un ejercicio que cualquier estudiante de periodismo tiene que aprender a hacer inevitablemente. Es muy importante leer las páginas editoriales de los diarios. Yo creo que en eso los estudiantes de periodismo tienen ahí una tarea desde el primer día en que entran a la escuela hasta el final de sus días. Uno tiene que leer las editoriales de los diarios, tiene que tratar de entender por qué los diarios escriben y plantean los problemas de la manera en que lo hacen, por qué hay diarios que tienen una posición y otros que tienen una posición distinta, por qué hay canales como Chilevisión que parten los noticieros mostrando delincuencia y otros que parten de otra manera. Yo creo que eso es un ejercicio que todos los periodistas deben hacer, que es parte también de esta necesaria desconfianza, pero de una desconfianza, no de una desconfianza desde el punto de vista negativo, sino que de una desconfianza que te pone siempre en una posición de juicio crítico. Yo creo que la desconfianza tiene una dimensión positiva, y yo creo que en eso, más que estar desconfiando de todo y que es parte también de un momento, no vamos a seguir siendo eternamente una sociedad desconfiada, vamos a empezar después de a poco a ir confiando en otras cosas probablemente, en otros actores, en otros líderes, en otras instituciones, en la medida en que esas instituciones sean capaces también de cambiar, de reformarse, de dar pruebas de la blancura en algún sentido. Pero lo que no hay que perder nunca, incluso cuando eso empiece a ocurrir, incluso cuando empecemos de a poco a recuperar la confianza, yo creo que como ciudadanos y particularmente como periodistas, ustedes como estudiantes de periodismo el día de hoy, tienen la necesidad, el imperativo de plantarse frente a la sociedad a través de esta ventana, de este espejo que son los medios de comunicación, con un juicio muy crítico también. Mirar las líneas editoriales, tratar de entender por qué los periodistas hacen las cosas como las hacen, por qué se dicen las cosas como se dicen, por qué se dejan de decir las cosas que se dejan de decir, comparar, contrastar. Yo creo que finalmente uno empieza a construir un juicio propio, un juicio personal, un juicio ciudadano, uno como actor, uno es protagonista de la historia que está mirando, y eso yo creo que muchas veces a uno le cuesta observarlo con claridad. La historia que uno está observando hoy día, estamos viviendo un momento particularmente complejo, difícil, es ya un lugar común hablar de una crisis o del inicio de un nuevo ciclo. Ustedes son protagonistas de ese nuevo ciclo. Esto no es algo que esté pasando fuera de ustedes y que ustedes estén mirando solo a través de esta ventana o de este espejo que son los medios de comunicación. La desconfianza es algo que sale de la gente, que es un fenómeno social
producido por los ciudadanos. Es un poco lo que comentábamos también sobre el tema de las redes sociales. La gracia que tienen las redes sociales hoy día es de que no solo reciben información, sino que la construyen. Y en la construcción de información, en la construcción de sentido común que hay, de sentido público que hay a través de las redes sociales, bueno, se están expresando cosas que uno piensa, que uno cree, de las cuales uno confía, de las cuales uno desconfía, cosas que a uno le gustaría que aparecieran en los medios y que no están. Yo creo que estamos de algún modo viviendo una verdadera revolución en esta manera en que los ciudadanos, la gente, se relaciona con la información. Yo creo que la desconfianza es parte de una etapa, de un proceso, pero lo que tiene que quedarnos a nosotros y a ustedes en particular como periodistas para siempre es la desconfianza de la crítica, del juicio crítico, de ser capaz de mirar a los medios de comunicación, de mirar el día de mañana su propio trabajo con un juicio crítico, de ser capaz de contrastar opiniones, de ser capaz de tener una conversación, un diálogo responsable, respetuoso con la gente que piensa distinto. A mí una de las cosas que más me sorprende hoy día es cómo esta crisis de confianza y esta crisis de credibilidad se expresa en una bronca impresionante. O sea, cuando uno entra a las redes sociales y uno ve el nivel de bullying y de troleo que hay en las redes sociales, es una cosa espantosa. Porque uno no desacredita la opinión del otro. Uno no le dice al otro, ¿sabes qué? Estoy en desacuerdo contigo. Y estoy en desacuerdo por esto y por esto y por esto. Y mi opinión es esta. Sino que lo que uno hace es un poco lo que decíamos al comienzo. Es la lógica de la descalificación. A mí no me interesa lo que tú opines, yo te descalifico a ti a priori. Tu opinión no tiene ningún valor porque tú no tienes ningún valor. Y eso es partir de la lógica exactamente contraria. Uno siempre tiene que darle un valor al otro aunque piense muy distinto. Y uno puede discrepar de sus argumentos y de sus posiciones y de sus análisis y de su visión de las cosas. Pero a mí una de las cosas que más me espanta, que más me asusta, la verdad, de lo que estamos viviendo hoy día, y que espero que, como decía, sea parte también de un proceso en el que uno espera finalmente que la bronca vaya pasándose. O sea, tenemos muy buenas razones para estar muy embroncados y muy enojados y muy irritados todos con todos, pero en algún momento vamos a tener que empezar a construir algo distinto que no esté basado en la bronca. Una manera de convivir, de relacionarnos, de entendernos, de diferenciarnos, de discrepar entre nosotros, que no esté basada en la desconfianza y que no esté basado en la descalificación a priori. Hay responsables de lo que estamos viviendo. Yo creo que, como decía al comienzo, yo creo que hemos hecho una muy mala política. Hemos vivido de una política que es la política de desacreditar los argumentos del otro, partiendo por desacreditar al otro. Y nos ha costado mucho ser capaces de mirarnos como sociedad y como país donde el otro es un imprescindible, precisamente porque es diferente a mí. Y donde la riqueza de esta sociedad está en que el otro es un imprescindible precisamente porque es distinto que yo. Vivimos, y eso yo creo que tiene que ver con una historia, con esto termino, con una historia muy traumática. Nosotros vivimos de una época, venimos de una historia de Chile de los últimos 40, 50 años en el que llegamos a ser un país donde no fuimos capaces de tolerarnos. La crisis política, la crisis institucional que vivió esta sociedad fue una crisis que tuvo que ver con el no ser capaz de considerar que el otro era parte de un proyecto común, de un país común. Los adversarios, los momios no eran capaces de considerar que los upelientos eran parte del mismo país, y los upelientos no eran capaces de considerar que los momios eran parte y necesarios del mismo país. Y terminamos viviendo experiencias que son inéditas en el mundo. Nunca una crisis política como la crisis que se vivió en Chile en la década del 60, del 70, hizo que en una misma nación se cantaran estrofas distintas de la canción nacional. Eso no había pasado nunca. En Chile llegamos a un nivel de división tan profundo en que terminamos cantando himnos nacionales distintos, estrofas distintas. Y yo creo que estamos todavía en un proceso de ir reconstituyendo algo que ha sido muy difícil. El ser capaces de aceptar y de reconocer que al frente hay un mundo, un actor, un sector de la sociedad que piensa muy distinto que yo, pero que es parte de esta sociedad. A la izquierda le cuesta mucho asumir que hay un sector muy importante de este país que es de derecha, y hay un sector muy importante de la derecha a la que es muy difícil entender y aceptar que hay un sector muy importante de este país que es de izquierda. Y cuando miramos nuestra manera de proyectar la sociedad, de ver lo que queremos hacer con este país, decimos, si este país sería maravilloso si la otra mitad no existiera.
Pucha, que sería rico este país si la otra mitad no existiera. Bueno, afortunadamente existe, no desafortunadamente. Afortunadamente existe. Y afortunadamente vamos a tener que ser capaces de construir un país, una identidad, un proyecto común con la otra mitad. Con la mitad que piensa distinto que yo, o con el otro que a través de las redes sociales tiene una opinión completamente diferente a la mía. Pero la única posibilidad de ser yo, de seguir siendo yo mismo, es tener yo también un juicio crítico respecto de lo que yo pienso, respecto de lo que yo creo, respecto de cómo yo veo las cosas, respecto de la información que recibo, de cómo la proceso, cómo la digiero, cómo la proyecto después hacia la sociedad. Yo creo que ese es un ejercicio que para ustedes, para estudiantes de periodismo, es, sobre todo en el momento actual y a partir de lo que viene hacia adelante, un ejercicio absolutamente imprescindible. Gracias. Bueno, vamos al minuto de las reflexiones entonces ahora, a partir del planteamiento de Max. Antes de dar paso a las preguntas de nuestros alumnos, Javiera, Roberto, hemos hablado de las mejoras que debería existir dentro de las estructuras de los medios de comunicación, del rol de los periodistas, pero vámonos un paso antes, vámonos al lugar en el cual nos situamos, desde la academia. ¿Dónde visualizan ustedes que deberían estar las mejoras en la formación de los futuros periodistas en este contexto que implica que deben adaptarse, deben perfeccionar sus conocimientos constantemente? O sea, ¿dónde tenemos que apuntar las mejoras en la formación de los periodistas? Yo iría incluso más abajo. Yo, por ejemplo, restablecería educación cívica, por ejemplo. De una, así el tiro, corta, hashtag corta. Educación cívica. O sea, yo en mi colegio, yo estudié en el colegio Don Bosco, Gran Avenida, y a mí uno de los ramos que más me gusta es educación cívica. En mi colegio cada 2 años se elegía presidente del centro de alumnos, o sea, es una votación igual como en el país, y los candidaturas hacían sus campañas, no había pre-campaña, y de ahí... educación cívica, y en la universidad también algo parecido. O sea, en la universidad, reforzar los temas de ética, reforzar también, creo, el tema de investigación periodística, o sea, eso yo creo que no sé ahora cómo están las mallas, no la he visto, pero un ramo, un tema, el tema ahora que está súper fuerte, que es el trabajo que hace CIPER, que es súper interesante, que es lo que se llama el periodismo de datos. O sea, hay un montón de información que está ahí disponible, que es ahora sobre todo con la ley de transparencia, con la cual uno puede acceder, contribuye a la sociedad develando temas que tienen que estar presentes, pero además se hace un buen ejercicio del periodismo. O sea, investigación periodística y el tema del periodismo de datos, quizás pueden ir en el mismo ramo, ahí eso fuerte, yo ahí hincaría el diente. Gracias, Javiera. Mira, yo diría varias cosas. Primero diría, creo que me parece muy, muy importante lo que se ha mencionado aquí, lo comparto, de los esfuerzos que debe hacer toda escuela de periodismo o de comunicaciones en general, de no perder nunca y de tener muy presente en cada uno de los debates el sentido de la criticidad. Pero yo diría, más allá que la criticidad de los medios, por cierto, la criticidad de los medios, la criticidad a las líneas editoriales, pero la criticidad al funcionamiento de la democracia. El buen periodismo y una garantía de la estructura de comunicaciones más plural posible es un aporte y es una necesidad y es un pilar básico de toda democracia. Por ende, a todo periodista y a todo comunicador o estudiante, ¿verdad?, de las ciencias sociales y de las comunicaciones, debiera importarle muchísimo el estado de la democracia y no perder ese sentido de criticidad, de mirar nuestra institucionalidad, nuestra participación y el rol que cumplen los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo en esa institucionalidad democrática. Luego diría la perspectiva de la ubicación en un mundo. Es decir, a los chilenos en general y a los periodistas en particular pareciera que nos cuesta, como estamos un poquito al final de América Latina, casi colgando, nos cuesta mirar qué es lo que están haciendo otros países y otros pueblos hermanos. Solemos mirar a Europa, solemos mirar, que me parece muy bien, incluso a veces de manera insuficiente la miramos, hay que mirarla más, pero también hay que mirar la región. ¿Qué está haciendo la región? Yo les cuento que nosotros como Chile, voy a volver a mencionar a Perú y a Guatemala porque creo que junto con Chile son los que estamos más mal en la materia de mirar el estado del derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, al derecho a la comunicación universal finalmente. Pero resulta que si uno mira, y no estoy hablando ni de Venezuela, no estoy hablando de ninguna caricatura, estoy hablando de Uruguay,
estoy hablando de Argentina, que son países que están bastante cerca, en particular Uruguay con un proceso relativamente, uno podría decir, similar al chileno, que han avanzado en estos debates y han avanzado participativamente. Entonces, y tienen leyes de medios, y tienen leyes de comunicaciones y de servicios audiovisuales, que nos gusten o no, lo interesante de ser los últimos que nos metemos en este debate es que podemos mirar qué han hecho los otros. Entonces a mí me parece que las escuelas de periodismo y las facultades de comunicaciones debieran mirar esos procesos, mirar qué hace Canadá, por ejemplo, con el tema medios de comunicación, mirar en qué estado está la televisión pública en el Reino Unido, en la BBC, ¿verdad? Mirar qué es lo que hace Estados Unidos, es decir, y comparar y ver finalmente cuál es la experiencia internacional en materia de ejercicio periodístico, por un lado, pero también en materia de las garantías que dan los estados a el derecho humano a la libre expresión, en este caso del pueblo. Porque me parece que a los periodistas y a los comunicadores y a quienes estudiamos la comunicación como una ciencia social, nos debe preocupar que ese derecho esté garantizado, nos debe preocupar en primer término. Y nos debe preocupar abrir debates en ese sentido. Entonces yo diría, eso debe estar en toda escuela de periodismo y en toda facultad de comunicaciones. Y por último diría también, ya más en el ejercicio periodístico propiamente tal, el ejercicio ético de la profesión. Yo creo que se ha mencionado aquí, por ejemplo, el proceso que nos llevó o que finalmente provocó una polarización muy importante en el país y que implicó que para que algunos tuviesen con ello el argumento de sustentar y validar un golpe de Estado. Bueno, los medios de comunicación también cumplieron un rol en esa etapa, un rol muy importante. Entonces, nosotros recientemente en el Colegio de Periodistas, no sé si se enteraron, pero hubo un proceso en el Tribunal de Ética, donde varios periodistas colegiados firmamos, digamos, ese requerimiento de investigación, que finalmente terminó con la expulsión de un colegiado, uno de nuestros colegiados más antiguos, me refiero a Agustín Edwards. Pero no es el único sancionado. Hace un tiempo atrás, a propósito del caso Rinconada de Maipú, Claudio Sánchez, periodista colegiado también, tuvo también una sanción, no fue expulsado, pero tuvo una sanción importante. Entonces, yo lo planteo como esto como provocación, independiente de las opiniones que tengamos, hay que dar esos debates. Hay que preguntarse si los periodistas en su ejercicio cotidiano están efectivamente adhiriéndose a un ejercicio ético, pero hay que preguntarse también si las líneas editoriales y los medios lo hacen. Me parece que son discusiones ineludibles en toda escuela de periodismo. Bueno, muchas gracias. Podríamos seguir con varias aristas de los distintos temas que hemos tratado acá, pero queremos dar paso a las preguntas de nuestros alumnos. Les recordamos a aquellos alumnos que nos sigan en nuestra transmisión en streaming a través de uniac.cl que pueden hacer sus preguntas a través del chat que está disponible. Tenemos ya una primera pregunta. ¿Estamos ok con el micro? ¿Acá hay otro? ¿Sí? ¿No? A ver, acá tengo. Acá tenemos otro micrófono. Bueno, aló. No soy alumno sino profesor, pero me interesa hacer esta consulta, sobre todo a los colegas que están ahí. Se está hablando mucho de la parte ética del ejercicio de la profesión, pero yo me gustaría llevar la reflexión también al trabajo individual de cada periodista, que tiene que ver con el rigor intelectual. Creo que se ha perdido, no sé si hace mucho, no creo que sea de ahora un elemento tan básico como la contrapregunta. Los periodistas no hacen, no sé si es porque los editores no les interesa y solo quieren la cuña. Yo recuerdo que cuando yo hice mis primeras armas en periodística, que hacía economía, y el periodista que llegaba y preguntaba por los periodistas más viejos miraba muy feo. Entonces al final lo que uno hacía era esperar que preguntara a los más viejos y llevaba la cuña a su medio. Pero se ha perdido esa instancia de que no basta lo que digan los entrevistados, sino que hay que ir un poco más allá. Y uno lo que revisa tanto en la radio, en la televisión, es que es la misma cuña siempre. No sé, ayer el ejercicio que hacía el senador Larraín, que decía, no, el senador Ortiz recibía plata mensual, pero eso no significa que haya votado a favor de Corpesca. Y esa es la cuña que sale, no sale la cuña, o quizás no se hizo esa pregunta, pero ¿qué justifica lo que usted está diciendo? ¿Hay algún elemento? ¿Qué pasa con eso, con el rigor? ¿Y cómo podemos ayudar a que los periodistas que están saliendo
salgan de ese modorra intelectual y sean capaces de preguntar. La pregunta, ¿para quién es? Para los dos colegas que están... Para todos. Sí, voy a recurrir a un cliché, muy buena la pregunta. Sé que estoy súper de acuerdo contigo, hay ahí una modorra entre nosotros los periodistas de quedarnos y hay, no hay que generalizar tampoco, pero en general ahí hace falta más puntuo, ser más puntuo con las fuentes. Y lo otro, que yo también he dado una guerra en mi pega como reportero y también como editor, es el tema de bancarse el comunicado, o voy a leer un comunicado y no voy a aceptar preguntas. O sea, de hecho yo incluso en mi labor periodística, cuando me dicen va a salir solo un comunicado, y digo, bueno, yo de ese comunicado voy a mencionar que tú sacaste un comunicado y voy a colocar una línea, pero lo más pequeña posible, porque tú por tener un comunicado no puedes tener el mismo espacio que otro involucrado en este caso, que me va a dar una aclaración, que va a tener la valentía de dar la cara y enfrentar la cuestión. Yo al menos eso tengo esa postura. O sea, yo castigo a la empresa o al político, al gallo que sale con un comunicado. O sea, eso a mí me carga. Pero es verdad, yo creo que hay que hacer un trabajo ahí. Hay que hacer un trabajo porque ha habido una suerte de achanchamiento en ese sentido, valga la palabra, pero es la que mejor creo ilustra lo que está pasando en ese lugar, y es un muy buen tema porque eso también es tremendamente relevante para la información que queda. Tú decías, claro, la cuña que queda es finalmente la del señor que está dando su discurso y no lo que realmente uno quisiera saber o discutir respecto de un tema conflictivo, como por ejemplo ayer la situación del senador Orpi y la defensa que hizo Hernán Larraín. Javiera. Sí, yo creo que sí, no voy a usar achanchamiento, pero voy a usar, hay como una especie de círculo vicioso que se da, colegas, en la producción de contenidos informativos y culturales en general. Y a mí me parece lamentable, me da mucha lástima que eso ocurra, porque yo no sé, a lo mejor los que no somos estudiantes, tenemos un poquito más de años, no tantos, nos acordamos que cuando mirábamos a los periodistas eran una autoridad en la sociedad, era una autoridad en el sentido de que eran investigadores, eran fiscalizadores, conocían o se especializaban en determinados temas de cobertura. Parece ser, y lo digo con pena porque yo también, bueno, soy periodista, pero parece ser que hoy día fueran como más mal vistos por la sociedad, y lo que se reproduce además en esta encuesta que mencionábamos aquí, que hay también un descrédito a los medios de comunicación y por ende al periodismo. Entonces, me da la impresión que hay un círculo vicioso donde tenemos insuficiente pluralismo porque tenemos insuficiente diversidad de medios. Tenemos coberturas muchas veces pobres en esos medios, no digo en todo, pero ocurre, con altos niveles de precarización laboral también, pero eso también pareciera producir que los propios periodistas son poco autoexigentes también. Entonces, mirando lo del comunicado desde el otro punto de vista, a mí me ha pasado, estando con colegas, que uno va, qué sé yo, entrega una determinada información, bueno, ¿y dónde está el comunicado? O sea, uno está entregando la información, estás opinando respecto a un tema con otras organizaciones sociales, por ejemplo, los convocaste a una conferencia de prensa, te graban y además te piden un comunicado. Entonces, yo no quiero decir que todo el mundo sea igual, lo estoy poniendo para poder provocar el hecho de decir que creo que aquí hay un círculo vicioso que no está resuelto, y no está resuelto porque desde la estructura, no por ponerme majadera, pero creo que de verdad estructuralmente no han habido políticas públicas que preserven un ejercicio no solo ético, sino que de periodismo serio, investigativo, profundo, cuidadoso, con un ejercicio intelectual exigente. Entonces, ¿qué ocurre? Que probablemente el periodista que se ve sumido a la rapidez del quehacer, donde tienes que resolver una nota rápido, donde si no titulas tú primero, el que está al lado titula antes que tú, te golpea en jerga periodística, y incluso puedes ver puesto en entredicho tu pega, obviamente hay un achanchamiento. Entonces, yo creo que por eso que es importante no perder el sentido de criticidad, en el fondo de decir, ok, estamos en esta situación, podemos seguir siendo críticos con la institucionalidad, pero mientras tanto esa institucionalidad sufre cambios, o esperamos que lo sufra, bueno, nosotros tenemos que seguir siendo autoexigentes intelectualmente en la universidad, al salir de la universidad, en la práctica periodística y también como gremio.
Por eso me parece también muy interesante la posibilidad que se nos da de organizarnos para dar estos debates, para criticarnos mutuamente. Pues también es re fácil criticar y quedarse sentado y no hacer mucho más. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el Colegio de Periodistas es un espacio interesante para dar estos debates, para organizarnos, para criticarnos y para ver de qué manera también enfrentamos una institucionalidad que, yo insisto, en materia de políticas públicas es pobre. Gracias. Tenemos otra pregunta. Acá tenemos una y luego tenemos otra pregunta acá. Hola, mi nombre es José Miguel, voy en 4º año de periodismo. Bueno, básicamente agradecer a la escuela por esta oportunidad de, como ustedes bien lo mencionan, fortalecer el pensamiento crítico en la escuela. Y bueno, tengo una pregunta para cada uno de los invitados. La primera va para Max, que él habló de que Chile estaba en proceso de ser una sociedad, digamos, mucho más madura en términos civiles, pero a su vez hay como una contradicción porque, digamos, la abstención a la hora de votar es muy alta. Y precisamente la presidenta Bachelet en un anuncio dijo que se iba a formar un proceso constituyente. ¿Cómo ve usted ese proceso, digamos, con todo este contexto un poco contradictorio? La pregunta para Javiera es... la tenía anotada, perdón. Vamos primero con la pregunta de Max. Sí, respondo. ¿Sí? A ver, hay dos preguntas en una ahí. El proceso constituyente yo lo veo como algo valioso en términos generales, pero lamentablemente tenemos todavía muy poca información y muy pocas definiciones sobre en qué va a consistir este proceso constituyente. No sabemos bien cómo se va a desarrollar. Se supone que empieza el próximo mes de septiembre. Un proceso que va a ser, se nos dice, participativo, institucional, democrático, pero todavía no hay muchas luces respecto de cómo se va a desarrollar el proceso, de cómo se va a participar efectivamente, cómo la gente va a tener la oportunidad de participar. Yo espero sinceramente que este sea un proceso donde podamos discutir las cosas de fondo, que son un poco las que comentaba en la intervención anterior. Somos una sociedad todavía muy traumatizada por problemas y por dificultades políticas, y yo creo que esos temas tienen que ser puestos sobre la mesa. Vamos a tener que ser capaces de ponernos de acuerdo, que no va a ser fácil. A mí me parecería muy mal que si es que terminamos realmente teniendo un proceso constituyente para generar una nueva carta fundamental, haya un sector de la sociedad que decida no participar. Creo que sería muy nocivo eso. Creo que esta puede ser una muy buena instancia para que finalmente los sectores de la sociedad que han vivido esta historia de divisiones y de diferencias y de dificultad para poder entenderse unos a otros, se sienten en una instancia tan importante como es comenzar a discutir una institucionalidad nueva. Ahora, respecto al tema de la participación ciudadana, voy a dar en eso una opinión muy personal. Yo soy completamente contrario al voto voluntario. Así de simple. Yo creo que el voto debe ser obligatorio. En la sociedad... ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque en la sociedad hoy día, en Chile en particular, nos estamos mal acostumbrando a hablar de que esta es una sociedad de derechos y a no decir que esta es también una sociedad de obligaciones y de responsabilidades. O sea, que nos creemos con derecho a todo, queremos y nos sentimos con el derecho a salir a la calle a exigir de todo, pero no nos hacemos exigencias a nosotros mismos, que es hablar de nuestras propias responsabilidades y de nuestras propias obligaciones. Las sociedades no son solo sociedades de derechos, las sociedades son sociedades de derechos y de obligaciones. Y yo creo que una obligación mínima que tienen los ciudadanos en un país democrático es tener una posición respecto de los temas públicos, respecto de los proyectos de sociedad que la opinión pública discute, que se confrontan en los procesos electorales. Yo creo que la gente tiene la obligación de ir a votar, así como tiene la obligación de pagar los impuestos y así como tiene la obligación de parar en las luces rojas cuando maneja. Uno no hace lo que quiere. Uno vive haciendo exactamente lo que quiere y pidiéndole al Estado que le resuelva todos los problemas.
Una de las paradojas que tiene esta idea que tenemos hoy día de la ciudadanía empoderada es que es bien paradójica porque la ciudadanía empoderada en Chile consiste en gente que te dice, mira, yo me quiero desempoderar a mí mismo y le quiero exigir al Estado que se empodere él para resolverme los problemas. Eso es ser empoderados en Chile. Esa es la ciudadanía empoderada, que es una cosa bien paradójica. Estar empoderados debiera ser estar primero uno empoderado y uno saber cuáles son sus obligaciones. La obligación de ser estudiante, la obligación de ser profesional, la obligación de ser un periodista que tiene que efectivamente responder a un código profesional y ético. Y en esas obligaciones yo creo que la gente no tiene derecho, porque a mí no me extrañaría que muchísima de la gente que sale a protestar haya sido gente que no fue a votar. Y yo sinceramente no sé si la gente que no fue a votar tiene derecho a salir a protestar. Yo creo que es muy importante el derecho a manifestarse, el derecho a expresarse, el derecho a marchar, el derecho a irse a paro cuando las circunstancias lo exijan, pero uno tiene que cumplir con sus obligaciones. Y una de las obligaciones básicas de todo ciudadano es votar. Por lo tanto, yo creo que en este país, efectivamente, cuando se hablaba aquí de la educación cívica, de la necesidad de la educación cívica, bueno, la educación cívica tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la gente entienda, y cuando me refiero a la gente me refiero a todos. Los empresarios tienen obligaciones, los políticos tienen obligaciones, los partidos políticos tienen obligaciones, los dirigentes gremiales de colegios profesionales tienen obligaciones, los estudiantes tienen obligaciones, los niños tienen obligaciones. Y lamentablemente estamos instalados en una cultura donde lo único que escuchamos todos los días es que esta es una sociedad de derechos, donde la gente tiene derecho a pedir y a pedir y a pedir y a no autoexigirse nada. Entonces creo que ahí hay un tremendo déficit que al final también tiene que ver con una cultura de la desconfianza. Porque cuando el otro no tiene obligaciones y cuando yo siento que no tengo obligaciones, no tengo en quién confiar. Cuando yo no soy capaz de decirle, mira, tú tienes responsabilidades, tú como político tienes responsabilidades, tienes que decirme la verdad, tienes que decirme de dónde salió este financiamiento. Tienes que decirme si realmente hiciste el informe o si esta boleta es una boleta ideológicamente falsa. Bueno, eso nos pasa a todos. Todos en nuestros distintos ámbitos de la vida tenemos determinado tipo de obligaciones. Y cuando uno cumple sus obligaciones, los demás empiezan a confiar automáticamente. El día en que nos demos cuenta de que estamos todos empezando a cumplir con nuestras respectivas obligaciones, desde las más grandes como la de una presidenta de la República hasta la más pequeña como la de un simple estudiante, bueno, el día que todos empecemos a cumplir nuestras obligaciones nos vamos a empezar a dar cuenta, primero, que los derechos empiezan a garantizarse por sí solos. No es necesario garantizar derechos cuando todo el mundo cumple con sus obligaciones. Y segundo, que vamos a empezar a confiar entre nosotros. Gracias. La pregunta para Javiera ¿Sí? es la siguiente. Se ha hablado de la creación de un medio, digamos, público. ¿Cómo se puede hacer para que ese medio no caiga, digamos, en propagandas políticas del gobierno de turno? Excusa que fue utilizada por Piñera para cerrar, por ejemplo, La Nación, que estaba muy ligada a la concertación, digamos, por dar un ejemplo. ¿Cómo hacer para que el medio del Estado y de todos los chilenos sea efectivamente de todos y no de un solo sector? Mira, yo trabajé varios años en La Nación Domingo y La Nación Diario. Y trabajé durante la época concertacionista. Y no tengo ningún problema en decir que padecí en primera línea, digamos, la insistencia editorial por intentar ser un medio del gobierno y no del Estado, ni del pueblo de Chile. Y los periodistas que estábamos ahí, sindicalizados y no, o sea, todo el mundo tenía muy claro que eso ocurría y fuimos muy críticos respecto de eso. Y fuimos muy críticos porque no tiene que ver con la definición que cada periodista pueda tener y que cada trabajador de un medio de comunicación pueda tener respecto de determinada información, en ese caso del gobierno, que nos tocaba reportear y cubrir, sino tiene que ver con la perspectiva que como periodistas debemos tener del rol de un medio público. Y el rol de un medio público justamente es visibilizar a una sociedad democrática en su mayor diversidad. Y eso implica, obviamente, generar entonces posibilidades de que esta sociedad sea educada, sea informada y sea entretenida de manera lo más plural y completa posible. Y eso en ese diario no ocurría. Creo que hubo interesantes intentos
en La Nación Domingo hubo equipos periodísticos completos que fueron despedidos. Yo me acuerdo, no sé si se acuerdan, no sé si se acuerdan, no creo, pero los que estamos aquí nos acordamos de la caja negra del INDAP en algún momento, a propósito de una investigación que hizo la colega Alejandra Matus, muy, muy interesante, una tremenda colega investigadora, y bueno, finalmente ese equipo tuvo que salir de ese diario. Y tuvieron que crear un propio medio, el Plan B, que bueno, no pudo ser muy sostenible porque, ya hemos dicho, no hay fomentos para medios alternativos en este país. Entonces, volvemos al punto cero. ¿Por qué en Chile, desde que terminó la dictadura y se inicia una transición pactada, nunca las políticas públicas de comunicación y de medios fueron un tema relevante? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa desatención? Yo creí mucho tiempo que había sido una simple desprolijidad, hasta que me terminé por convencer que más bien había sido una voluntad política de no hacer nada respecto de garantizar diversidad, de hacer sostenibles proyectos alternativos, de tener medios públicos en serio y de mirar qué es lo que otros países hacen para definir, no solo conceptualmente, sino en la práctica, el ejercicio de estos medios públicos. Y yo diría, sin tener la receta, sí me parece interesante mirar lo que han hecho otros países como para poder incorporarlo aquí a una futura política pública que, insisto, me parece a mí debe reincorporar y revalorizar el rol de los medios del Estado como emisores de contenidos informativos y culturales plurales. ¿Qué alternativa tenemos y cuáles alternativas existen para tener medios del Estado que efectivamente sean del Estado? Y yo diría ahí, primero, directorios plurales. O sea, se ha mencionado aquí, muy bien Roberto ha dicho, el caso de Televisión Nacional no es un ejemplo ideal de directorio plural, porque bueno, hay que buscar la definición que podemos darle al pluralismo, digamos, pero ya les recuerdo que por definir esa palabra, la ley de televisión digital fue alrededor de 2 oportunidades al Tribunal Constitucional, impugnada por la UDI y por la UDI fundamentalmente. Entonces es una palabra que trae complejidades, pero a mí me parece que hay que tratar de asirse a una definición a esa palabra y buscar un directorio que sea plural. Y cuando me preguntan lo que yo diría respecto de cómo uno podría pensar en un directorio plural, es pensar que esa pluralidad incorpore a la mayor diversidad posible de la sociedad. Es decir, que no esté apegada a un sistema electoral, que no sea binominalizada, como ha ocurrido con muchas instituciones en Chile, que tampoco represente solamente a los partidos, porque no son la única expresión de una sociedad, y que más allá de buscar representaciones corporativas, que tampoco creo que sea la resolución, sí busque, insisto, ilustrar esa diversidad. Es decir, los pueblos indígenas, ciertas minorías eventualmente sexuales, el mundo de la academia, el mundo de los trabajadores. Recientemente, yo les mencionaba Uruguay, recientemente la Central Unitaria de Trabajadores en Uruguay acaba de percibir la posibilidad de una estación de televisiva, cosa que en Chile es pero a años luz. Una pregunta también, sí. Dentro de su labor como presidenta del Colegio de Periodistas, ¿cómo esto que a su vez usted es militante de un partido, el Partido Comunista, que también pertenece al gobierno? ¿Cómo lo hace en ese sentido? No hay choques. Estaba esperando esa pregunta, siempre me la hacen. Para terminar con el tema de los medios públicos, yo diría directorios plurales y segundo, estatutos que permitan, tener un marco regulatorio interno que dé justamente prioridad a los contenidos y que dé prioridad a la ilustración de la diversidad de la sociedad y también que no esté sumido a presiones, ¿verdad? Que evite sumirse a presiones. La construcción de esos marcos hay que hacerlo con participación, si no lo puede hacer solo el Estado, lo tiene que hacer con el mundo de la academia, con expertos que conozcan el trabajo de los medios públicos, con el mundo gremial, con el mundo de los periodistas también. Es decir, una construcción social. Eso diría del tema de medios públicos y creo que sería importante dotar a TVN de esas características, ojalá al nuevo canal cultural, que desgraciadamente no hay mucha claridad tampoco de cómo va a desarrollarse, y yo pensaría también en la necesidad de un medio impreso, de que el Estado tuviera un medio impreso. Luego, respecto de la segunda pregunta, o de la contrapregunta, yo decía antes, yo creo que el rol de un Estado democrático que se precie de tal para poder garantizar la libertad de expresión, el derecho a la comunicación universal del pueblo, es garantizar que existan, no medios objetivos, ya dije lo que pienso de la objetividad, sino más bien que existan la diversidad de subjetividades representadas o lo más posiblemente representadas en los medios de comunicación. Evidentemente yo tengo una subjetividad y todos la tenemos, pero esa subjetividad no impide poder, creo yo, representar y debatir
como lo hemos hecho en conjunto al gremio, por la necesidad de que el Estado de Chile garantice el derecho a la libertad de expresión y que exista un ejercicio periodístico ético. Esas son mis centralidades en este momento para poder desarrollar el trabajo que me toca hacer en el gremio que conduzco. Obviamente todas las definiciones han sido colegiadas, digamos, mayoritariamente, pero yo creo que hay que perderle el temor a lo subjetivo, perderle el temor a que podamos discrepar, a que podamos tener opiniones distintas, pero que aún así podamos tener síntesis a la hora de defender derechos humanos, a la hora de fortalecer nuestra democracia, a la hora, por ejemplo, de dar debates respecto de participación, como el voto, entre otros. Yo creo que si nos logramos poner de acuerdo en eso, aunque pensemos distinto, me parece que es un avance en la democracia también. Gracias. Teníamos otra pregunta. Otra acá. Y... no. Acá, allá, y cerramos con la última pregunta acá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Franco y quería hacerle una pregunta a Javiera. ¿Qué pasa con la credibilidad de los periodistas si existe todavía como censura dentro de los medios? Por ejemplo, TVN, que es un canal estatal y que funciona con el gobierno. Eso. ¿Censura algún caso específico o censura en general? Censura en general. Yo desconozco, no tengo herramientas o elementos para decir que hay censura todavía. Ok. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que hemos discutido aquí. O sea, a mí me parece que no hemos dado una discusión social ni desde la sociedad ni desde el Estado respecto a los medios de comunicación que tenemos. Hace poco tiempo atrás, Televisión Nacional, hace unos años atrás, no recuerdo, corríjanme si me equivoco, pero emitió el documental El Diario de Agustín, que se demoró muchísimo en emitirlo. No sé, lo compró 3 años antes de emitirlo, digamos. Y lo emitió después pasada la medianoche. Entonces, yo por eso te digo, no sé si el elemento de aquello es suficiente para decir que hubo censura, porque finalmente se emitió el documental. El tema es que se emitió en condiciones en las cuales es muy difícil que la gente lo perciba y lo vea. Entonces uno podría decir, hay una voluntad de que no se vea. Como no podemos aventurar respecto de voluntades, lo que sí podemos plantear es pedir que haya una mayor diversidad en los contenidos de Televisión Nacional, que es un canal público, que al menos a ellos se lo podemos pedir. Al mundo privado no podemos pedírselo porque están en su legítimo derecho de imprimir la línea editorial que ellos estimen conveniente. Por eso que yo apunto mis dardos contra el Estado, en el fondo, porque siento que el Estado es el que tiene que entrar a regular que no solamente existan privados. Pero le podemos pedir a los privados con el rating. Podemos pedirle a los privados con el rating, eso es verdad. El tema es que ahí está el problema del huevo o la gallina, porque ¿qué es primero? ¿Es lo que la gente quiere ver? ¿O es finalmente que la gente también padece de un acostumbramiento en la cual tú tienes siempre mostrándole lo mismo y finalmente la gente lo consume y lo ve? Sí, mira, por ejemplo, yo voy a aportar a esa discusión. Mucho se habla, uno escucha y dice, queremos televisión cultural, queremos otros deportes que no sea fútbol. Cuando estuve en TVN se hicieron muchos esfuerzos para hacer programas culturales. Uno de los que me acuerdo fue El Informante de Isla Pascua, qué sé yo, 3 puntos rating. Informe especial de la Franja de Gaza, recién terminado el último bombardeo de Israel, la Franja de Gaza y todo ese conflicto que hubo ahí, 1 punto de rating. Mundial de atletismo, un día domingo en directo desde Berlín, 11:30 de la mañana, 1 punto de rating. Entonces, de la boca para afuera suena todo muy bonito. Queremos televisión cultural, queremos otro deporte que no sea fútbol, pero realmente queremos eso. O sea, también creo que por ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa primero, es que, huevo o la gallina? Claro, es que el problema es que tú tienes, efectivamente, los medios privados yo lo dije, están en su legítimo derecho de regirse por las condiciones del mercado. Eso es, o sea, en el modelo social y político que impera en el mundo es la realidad y va a seguir siendo así. Pero una cosa distinta ocurre con los medios públicos, porque en los medios públicos, por ejemplo, ese programa de Isla de Pascua, el programa de la Franja de Gaza, son programas que son importantes de entregar porque educan respecto de temas que son complejos. El problema en Chile que tenemos es que Televisión Nacional se financia por publicidad. Entonces cae en el mismo problema de tener que competir con el resto del mercado. Nosotros estuvimos como Colegio de Periodistas la semana pasada reunidos con Ricardo Solari, con el presidente del directorio, y le manifestamos todo esto. Y
y le manifestamos también nuestra inquietud respecto de, por ejemplo, la visibilidad muy escasa que entrega Televisión Nacional de Chile a las organizaciones sociales. No a nosotros, porque seamos colegio periodista, por cierto que nos gustaría también, pero no solo a nosotros, a los sindicatos en huelga, a las organizaciones estudiantiles, es decir, ¿por qué? Si es el canal público, supone que es el canal de todos. Entonces, la crítica, desde mi punto de vista, tiene que ir en ese sentido. O sea, yo no sé si hablar de censura, pero sí al menos de falta de visibilización de toda la complejidad que incorpora hoy día o que integra hoy día nuestra sociedad. Y eso se lo podemos exigir a TVN, sin duda que sí. Muy cortito, yo trabajé de año en TVN, yo nunca vi censura en TVN. Y recordar también, porque a veces hay verdades que se gritan y quedan como registro. O sea, recordar que TVN, por ejemplo, fue el que develó el caso Caradima. TVN hizo los mejores reportajes sobre las termoeléctricas. TVN hizo también una serie de reportajes del caso farmacia. O sea, le pisó los callos a los poderosos de la iglesia, del sector privado, de los militares, los casos de derechos humanos en los 90, el tambor batiente lo llevó TVN. O sea, también, ojo con eso. O sea, aquí no hay que ser injusto. O sea, yo ya no trabajo en TVN, pero TVN también llevó eso. Entonces, que no quede así como que el canal este es un canal funcional al gobierno de turno, todo. O sea, TVN ha jugado en los últimos años también un rol importante, y eso no porque ahora esté TVN en el suelo, esté con una crisis, se le puede dar de esa forma. O sea, TVN realmente ha tocado los temas más importantes, lo ha tocado TVN. Entonces, también ojo con eso. O sea, no me refería quizás a censura, no fue como el mejor término, pero sí, por ejemplo, hablaba sobre los medios masivos. Por ejemplo, había un espacio que tenía, no me acuerdo qué programa dentro de la red,